Ok, buenas. Ok, ahora vamos a ver problemas de electricidad. Son unos problemas sencillitos. Nomás primero que nada, antes de empezar con los ejemplos, un pequeño repaso. Cuando hablamos de carga, se refiere a carga eléctrica. Y bueno, la carga eléctrica es la Q. Si hablamos de corriente eléctrica, es la I. Y si hablamos de tiempo, por obvias razones, es la T. Nomás para que quede claro, porque sí es fácil confundirse con carga. Entonces, pues sí. Y bueno, la fórmula de corriente eléctrica es carga sobre tiempo. Entonces, pues ahí va. Bueno, primer ejemplo. Por un alambre existe una corriente eléctrica de 10 amperios. Si sabemos que el tiempo que se tardó la carga eléctrica en pasar por dicho alambre fue de 2 segundos, ¿cuántos colombios pasan por ese cable? Ok, cuando hablamos de colombios, a esto nos referimos a la carga eléctrica. Esa es la unidad de la carga eléctrica. Entonces, pues miren, vamos a anotar todo lo que tenemos, o sea, todos los datos tenemos. Nos dicen, tenemos una corriente eléctrica de 10 amperios. Entonces, corriente eléctrica es I, que esto es igual a 10 amperios. Nunca, siempre pongan la unidad de esos datos, porque es muy importante, porque así nos va a decir en qué nos va a dar el resultado, vaya. Y también tenemos que el tiempo que se tardó fue de 2 segundos. Entonces tenemos que T es igual a 2 segundos. Ok. Ahora, checando la fórmula, vemos que tenemos corriente y tenemos el tiempo. Entonces, queremos sacar carga, entonces tenemos que despejar para carga. Entonces, como la T se está dividiendo con carga, la T se tiene que pasar al otro lado multiplicando. Entonces nuestra fórmula va a quedar como I por T es igual a carga. Entonces, pues bien fácil, multiplicamos los 10 amperios, que es corriente eléctrica, por los 2 segundos que se tarda esa corriente eléctrica en pasar por ese alambre. Y esto nos va a dar nuestra carga, que al final el resultado 10 por 2 va a ser 20. Y como hablamos de carga, entonces hablamos de colombios. Entonces, colombios o coulombs o como lo quieran llamar, pero este va a ser nuestro resultado. Problema sencillito. Ahora vamos al siguiente. Por un alambre pasa una carga eléctrica de 10 colombios en 4 segundos. ¿Cuál es la corriente eléctrica? Ok, anotamos nuestros datos. Una carga eléctrica de 10 colombios. Entonces Q es igual a 10 y el tiempo pues 4 segundos. Ok, entonces las unidades siempre y 4 segundos. Ok, pues bueno, aquí como se pueden dar cuenta la tenemos fácil, porque ya tenemos carga y ya tenemos el tiempo. Entonces nomás nos queda dividir la carga entre el tiempo. Entonces tenemos la fórmula que es corriente igual a carga sobre tiempo, que esto es igual a 10 sobre 4 segundos. Que esto, si lo pasamos a la calculadora o lo hacemos a mano, nos va a dar 2.5. 2.5 amperes. Amp de amperes. Y esta va a ser nuestra corriente eléctrica que va a pasar por este alambre. Ahora, siguiente problema. Sabemos que tenemos una corriente eléctrica de 10 colombios. Ok, corriente eléctrica de 10 colombios. Ok. Y una corriente eléctrica de 5 amperios. Ah, hijo. Ok, no, esto no es... esto no es corriente, esto es carga. Ay, perdónenme. Tengo que corregir esa presentación. Sí, es carga, porque se habla de colombios. Y la corriente eléctrica de 5 amperes. Ok, nomás vamos a tachar esto y vamos a ponerle carga. Ok, ahora sí. Y tenemos, bueno, tenemos nuestra corriente eléctrica de 5 amperios y nuestra carga de 10 coulombs.
¿Cuál es el tiempo total? Como ven, nuestra fórmula aquí arriba tenemos corriente y tenemos carga. Nos falta el tiempo. Entonces, para despejar el tiempo, porque es lo que queremos saber, el tiempo lo vamos a pasar para el otro lado del igual multiplicando, y la corriente la vamos a pasar dividiendo al otro lado del igual. Entonces, la fórmula nos va a quedar como tiempo es igual a carga entre corriente. Tenemos una carga de 10 y tenemos una corriente de 5. Entonces, al hacer esta operación, esto nos va a dar a 2 segundos. Ahí está. Y esto sería la respuesta a ese problema. Ahora vamos a la ley de Ohm. Nomás, o sea, una manera más fácil de poder hacer los problemas de la ley de Ohm es aprendernos este triangulito. ¿Por qué este triangulito? Porque aquí tenemos que la ley de Ohm es igual a voltaje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Como pueden ver en el triángulo, el voltaje está arriba. Entonces por estos dos se van a multiplicar. Ahora, no, digamos que queremos corriente. Entonces, corriente a qué va a ser igual. Corriente es igual al voltaje que está arriba entre la resistencia. Por eso tiene la figura de triángulo, porque es más fácil. Queremos corriente, tenemos a estos dos son los que nos faltan, entonces voltaje entre resistencia. Ahora bien, si queremos resistencia, esto va a ser igual al voltaje que está arriba entre la corriente. ¿Ok? Y pues sí, bueno, este es el repaso básico. Entonces, venga, vamos a hacer los problemas. Calcula la corriente eléctrica que alimenta una lavadora que tiene una resistencia de 10 ohms y tiene un voltaje de 30 volts. Ok, bueno, rápido, si hablamos de voltaje, hablamos de volts. Si hablamos de corriente, pues ya sabemos que es amperios. Y si hablamos de resistencia, esto es ohms. ¿Ok? Bueno, ahora sí, problema 1. ¿Qué datos nos dan? Nos dice que tenemos una resistencia de 10 ohms. Y tenemos un voltaje de 30 volts. Ok. Viendo nuestro triangulito, tenemos voltaje y tenemos resistencia. Entonces, ¿qué nos falta? Corriente. Y aparte porque es lo que nos pide. Entonces, si sabemos que la fórmula de corriente es voltaje entre resistencia, entonces ya nomás nos falta llenar los datos que ya tenemos, que son 30 volts entre 10 ohms. Y esto nos va a dar 3 amperios. Y ahí está. Y ese va a ser nuestro resultado. Ahora, vamos al segundo problema. ¿Cuál es el voltaje de una plancha que tiene una corriente de 4 amperios y tiene una resistencia de 10 ohms? Ok, entonces nuestros datos. Tenemos una corriente de 4 amperios, que son 4, ahí me faltó la A, amperios, y una resistencia de 10 ohms. Ahí. Ok, ahora nos vamos a nuestro triangulito y vemos que tenemos. Tenemos corriente, tenemos hasta abajo, y tenemos resistencia. Entonces nos va a faltar voltaje. Entonces, voltaje es igual a los dos que están abajo, que es I por R. Y como ya tenemos I y ya tenemos R, entonces pues bien fácil, es 4 por 10. Y esto nos va a dar que vamos a tener un voltaje de 40 volts. Y esta va a ser nuestra respuesta. Sencillitos, ¿no? Ahora, número 3. Suponiendo que en un circuito tenemos una resistencia por la cual una corriente de 3 amperios y un voltaje de 15 volts pasan, faltó eso. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Ok, entonces tenemos una corriente de 3 amperios. 3 amperios y un voltaje de 15 volts. Ok, tenemos
corriente y tenemos voltaje. ¿Qué nos va a faltar? Resistencia y pues aparte es lo que nos piden. Entonces resistencia es igual, si lo quieren ver en las fórmulas que ya tenemos aquí arriba, pues es voltaje entre I, o si lo quieren ver en el triángulo, voltaje entre I. ¿Ok? Voltaje entre I. Y esto nos va a dar, ya tenemos los valores, ponemos el 15 volts entre los 3 amperios. Y esto nos va a dar un total de, híjole, de 5 ohms. Y eso es el resultado de este tipo de problemas. Y pues ya, sería todo.